Buenos días amigos, a todos los que están conectados esta mañana en Facebook y en Instagram. Les damos la más cordial bienvenida. Es un placer siempre tener este tiempo con ustedes y compartir. Estamos acá esta mañana junto a Jesús Londoño, una persona muy querida, muy conocida. Y bueno, vamos a hablar del tema que nos convoca siempre, ¿no? Hablemos de misiones, es este espacio que hemos creado en Provisión. Y obviamente el centro de nuestra temática es lo que está en el corazón de Dios, ¿no? Aquello que está ardiendo en el corazón de Dios. Que Él sea conocido, que Él sea glorificado en todas las naciones. Ese es el centro del corazón de Dios y queremos hablar de esta temática, ¿no? Como siempre quiero decirles a nuestros amigos y hermanos que nos están mirando, el objetivo de estas conversaciones es glorificar a Dios, viendo lo que Él está haciendo a través de la vida de nuestros entrevistados, ¿no? A través de las organizaciones que ellos dirigen, y obviamente queremos gozarnos también de saber lo que Dios está haciendo y entender también los desafíos que nos toca, sobre todo en estos tiempos, acerca de la misión de Dios. La misión es de Él y el Espíritu Santo nos está moviendo, nos está movilizando a cada uno de nosotros. Jesús, bienvenido esta mañana a este espacio de conversación. Estamos en vivo, pero también va a quedar grabado. Darte la bienvenida y bueno, cuéntanos, a la vez que saludas a nuestros hermanos y amigos que nos están mirando, cuéntanos un poquito acerca de tu vida. Siempre queremos conocer cómo fueron tus inicios en la misión y hace cuánto tiempo estás en Europa. Cuéntanos, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias Julio, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial desde España. Buenos días para muchos de vosotros. Nosotros aquí ya en el caer de la tarde, en este inicio de otoño en España. Es un privilegio poder compartir con vosotros. Gracias a Dios por estos medios que nos permiten seguir estando conectados y viendo desde diferentes perspectivas cómo Dios se sigue moviendo. Misión, sí, la misión ha sido una pasión para mí desde muy joven. Yo fui formado por un ministerio canadiense que Dios usó para colocar la perspectiva misionera en mi vida, la misión de Dios, y se convirtió lógicamente en una pasión, en una vocación, en un llamado que se fue clarificando en medio de los años. La pasión y este primer llamado era muy claro, pero claro, el llamado de Dios se va desarrollando. Y creo que eso lo vemos en la Escritura, con los mismos discípulos. Lo digo porque muchas veces la gente quiere que Dios les abra el libro completo en la primera entrevista. Y esto es muy complicado. Esto creo que no sucede en ninguna empresa del mundo. Te contratan porque ven que tienes dones y talentos, pero luego tú comienzas a aprender, a desarrollar el proceso y vas aprendiendo de cuál es tu trabajo, tu tarea, tu papel. Y creo que eso también ha sucedido conmigo. Yo inicié, como os digo, muy joven en la misión, primero preparándome, pero siempre con esta vocación misionera de llevar el Evangelio a lugares donde no había sido predicado. Mi primera experiencia fue en una zona indígena rural en la frontera entre Colombia y Panamá, en una serranía, la serranía del Perijá, con un pueblo, una comunidad indígena llamado los Embera-Catíos, que estábamos intentando en aquellos años, años 93, 94, iniciar un estudio etnográfico entre esta comunidad para que los lingüistas pudieran luego desarrollar el trabajo de la traducción de la Biblia. Así que me enrolé en este proceso de intentar ayudar a desarrollar un estudio etnográfico, costumbres, sociedad, todo lo que tenía que ver con entender la cultura del pueblo embera-catío, para entonces poder sentar las bases de pensar cuáles serían los mejores caminos para una traducción. Y fue una experiencia muy, muy linda. Creo que fue una experiencia que dio muchísimo a mi vida en el sentido de crecer en este llamado misionero y poder darme cuenta
de realmente por dónde iba Dios con mi vida en cuanto al llamado misionero, qué capacidades realmente tenía, qué capacidades realmente no tenía y por dónde Dios podía ir llevando mi vida. Así que todo este fue parte del proceso de mis inicios en el mundo de la misión, en el llamado misionero. ¿Qué edad Y bueno, tenías? pues, wow, pues era bastante joven. Yo creo que sobre los 19, 20 años cuando yo ingresé a la comunidad. Yo vivía en un pueblo, en una zona rural, pero de ahí viajábamos hacia la comunidad. Pero sí, desde muy, muy joven inicié el proceso. Recuerdo que en una salida que hice para descansar fue donde conocí a la que hoy es mi esposa y bueno, un proceso de locos para conocernos y luego para casarnos y luego regresamos juntos a este lugar para poder estar predicando el Evangelio. Y de ahí la misión fue cobrando más fuerza, mucha más realidad y Dios nos fue llamando más hacia la capacitación, el entrenamiento, el desarrollo de nuevos misioneros. Nos involucramos con muchos proyectos en diferentes lugares, pero luego Dios nos abrió una puerta con Comibam Internacional y comenzamos a servir con Comibam en el programa que en aquel momento se llamaba Alcance un Pueblo. Luego nosotros lo pusimos como Adopte un Pueblo y nos fuimos creciendo allí hasta llegar a ayudar y servir a Comibam Internacional como director ejecutivo internacional, tratando de movilizar la iglesia hacia la misión de Dios. Y eso pues es lo que ha ocupado muchísimos de los años de mi vida misionera. Estupendo, estupendo. ¿Y en qué momento y por qué razones decides moverte a España? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, España fue también parte de este proceso de entender a Dios y de ver a Dios. Eh, Siempre tuvimos la carga por España por razón de nuestras familias, tanto la mía como la de mi esposa, con todas nuestras raíces afincadas aquí en este lugar, y también de poder ver cómo el antiguo continente perdía tanta y tanta fuerza en su proceso de fe, porque para mí era muy increíble, era poder ver el mundo que no tenía y no había escuchado nunca el Evangelio. Tenemos, parece, un pequeño problema de señal A una velocidad en el origen. increíble. Y parte de esta vocación que tenía Dios en nosotros es... Jesús, tienes que activar el micrófono. Gracias. Eso es. Parece que se nos fue la señal de repente, pero no te preocupes. Aquí estamos de nuevo. Esto es lo que tiene la tecnología, que tiene muchísimas cosas buenas y otras que son bastante complicadas de manejar, que no Bueno, están en nuestras manos. eso es lo que demuestra que estamos en vivo, así que maravilloso. Pero no lo sé, yo estaba... No Gracias te- a Dios no- que ya estamos aquí de nuevo. sí, 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 no te preocupes. Nuestros amigos entienden estos vaivenes de la tecnología. Nos estabas contando del sentir por España, ¿no? Sí, del sentir por España, la necesidad que tenía España. España, para muchos que lo saben o que no lo saben, España es uno de los países del mundo, del primer mundo, que nunca ha vivido un avivamiento, visitación o como quieras llamarlo en cuanto al Evangelio se refiere. Ni siquiera la Reforma logró afincarse en España como lo hizo en otros lugares de Europa, así que nosotros no podemos hablar de que España vivió la reforma como la vivieron otros lugares. Entonces, España siempre ha estado por debajo del 1% en cuanto a su población cristiana evangélica, personas que podemos entender nacidas de nuevo, entendiendo la salvación por la gracia desde la Escritura.
Entonces, todo eso comenzó a llamarnos la atención. ¿Cómo era posible que viviendo en el siglo XX, en aquel momento, ahora en el XXI, pudiésemos tener lugares de la tierra que iban en vía contraria, iban hacia la descristianización, cuando Exacto. nosotros estábamos hablando de la cristianización del mundo? Ya habían lugares que iban de regreso. Y creo que eso forjó en nosotros también una vocación muy grande de poder entender qué era lo que estaba pasando. Y sabes una cosa muy especial, Julio, en mi trabajo en América Latina y en el trabajo con la iglesia en América Latina, y aún viendo el crecimiento de la iglesia en América Latina, en un momento sentí este temor de que si esto estaba ocurriendo en Europa, esto podía ocurrir en América Latina y en cualquier lugar del mundo, como el día de hoy lo estamos viendo con los Estados Unidos de Norteamérica, en un Claro. proceso de descristianización tan fuerte, y que también puede ocurrir en América Latina. Así que creo que esta clase de cosas comenzaron a impulsarnos fuertemente en el sentido de querer invertir nuestras vidas en España y en el viejo continente. Fantástico. Yo creo que es impresionante realmente este proceso de descristianización, ¿no? Algunos llaman la poscristiandad, ¿no? Esta ida de vuelta ya y pérdida básicamente de fidelidad, digamos, ¿no? A la iglesia, al propósito de Cristo. Am, es menos del 1% en España, eso es mucho, mucho, mucho y muy impresionante. Hay mucha gente que no se imagina o quizás no estaba pensando, mucha gente en la iglesia, que Europa podía ser un campo, voy a decir, no alcanzado, ¿no? Porque en términos de lo que conocemos de no alcanzado, bajo el 2%, 2,5% ya se considera una nación no alcanzada, ¿no? Y entonces, hablando de los cristianos nacidos de nuevo con una relación efectiva con Cristo y reconciliados con Dios, pues es muy, muy importante la necesidad. Voy a ir comentando algunos comentarios que aparecen aquí en Facebook, ¿eh? Si nuestros amigos nos escriben también en Instagram. Ramón Herrera Fuentealba, no sé si Mm, claro que te sí, un suena. saludo a Ramón desde aquí, desde España. Nos dice, saludos tío, dice acá desde Concepción, atento a la transmisión. Bueno, un comentario al margen, ¿no? Ramón y Ana han completado un proceso de incorporación a Provisión como misioneros y también con CEPAL, ¿no? Con la organización que diriges, así que ahí tenemos un lazo que nos une, ¿no? Amén, así es, y esperamos que siga creciendo. Eso, eso. Bueno, ante tanta necesidad en Europa, en España, ¿no? Los latinos yo creo que tenemos tal vez algo que podemos dar, algo que podemos hacer. ¿Qué ventajas, qué desventajas tenemos los latinos en España? Bueno, en Europa, pero en España concretamente. Bueno, yo creo que es claro, pero me gustaría dejarlo como plataforma para estructurar el pensamiento, que Dios ha llamado y está llamando al pueblo de América Latina para unirse de una manera decisiva y muy fuerte en el proceso misionero, unirse a la fuerza misionera global. Y este es el tiempo para América Latina. Eso para mí ya define muchas cosas, porque no estamos hablando de que los latinoamericanos tengan o no tengan más o menos dones que las otras fuerzas misioneras. No estamos hablando de que podamos tener más o menos dinero, que Ajá, posiblemente tenemos menos que más dinero para la obra misionera. Es que estamos hablando de un tiempo de Dios para una región de la tierra muy específica, que Dios tenía propósitos para este tiempo específico, para continuar con la tarea de la evangelización mundial. Tendríamos que hacer un recorrido histórico para ver cómo Dios ha usado diferentes lugares de la tierra en diferentes momentum de la historia, porque tenía propósitos muy específicos que estaban encarrilados. ajá, Dicho lo anterior, es porque creemos que América Latina está viviendo en un tiempo de Dios, y dentro de ese tiempo de Dios está viviendo porque hay unas características especiales que América Latina tiene para la misión que nosotros tenemos que continuar en este proceso. Hablando de España, pues lógicamente tenemos un idioma que es el mismo idioma, aunque claro. tengo que decir que las variaciones que existen entre el castellano y el español deben ser aprendidas por cualquier persona que quiera venir a ministrar en España,
que no solamente podemos decir entendemos lo que dicen, porque el entendimiento viene detrás de cuando la lengua es una lengua del corazón y trae esta clase de detalles. Pero sí que es un idioma cercano, que no hay que aprender un nuevo idioma en toda la regla, pero que sí hay que hacer unos ajustes a la lingüística de las diferencias que se dan entre el español y el castellano de España. Pero eso en sí ya es una ventaja, porque fíjate que cuando nosotros estamos hablando de otros lugares de la Tierra, estamos pensando que los primeros 3 o 4 años la gente tiene que dedicarse a aprender el idioma. Así que para un latino venir a España, hombre, que ya hay un Hay un puente que hándicap está positivo. construido, exactamente, y que no debemos desmeritar ni despreciar, que ese avance sí que puede ayudarnos muchísimo. En segundo lugar, siempre hago referencia al proceso que se ha desarrollado en América Latina en cuanto a las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. Fíjate que en España, como en el resto de Europa, pues venimos más de una tradición, se desarrolla una tradición donde las relaciones interpersonales no son el centro de la existencia ni de la convivencia en la sociedad, pero sabemos que las necesitamos. Y ahora el evangelio de la amistad, el evangelio de las relaciones interpersonales es el que está al alza, o sea, es el que está dándonos más valor en el proceso de compartir acerca de las verdades de Jesús. Y nunca mejor dicho con lo que nos está ocurriendo hoy, cuando una pandemia viene y nos crea otro obstáculo, el distanciamiento social. Este distanciamiento social, por lo menos lo entendemos nosotros aquí en Europa, pero creo que en todo el mundo, no es un distanciamiento de persona a persona, es un distanciamiento de masas, pero el distanciamiento no es de persona a persona. Y fíjate que ahora más que nunca las relaciones interpersonales son muy, muy importantes en el quehacer misionero. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la persona ha vuelto al centro de la misión. Tú me vas a decir, pero si siempre ha estado en el centro de la misión. Posiblemente no. Si somos honestos, nosotros nos hemos lanzado a una misión mucho más generalista, mucho más masificada. Pero ahora sí tenemos que interesarnos por la persona, como estos capítulos de Mateo 10, Lucas 10, donde la persona era el centro de la misión. Y ahora estamos volviendo a eso. Estamos volviendo a las relaciones interpersonales, al uno a uno, al compartir el evangelio de la amistad. Pues, ¿quién mejor que el pueblo latinoamericano para desarrollar ese evangelio de la amistad, de las relaciones personales, ese evangelio cercano, ese evangelio que se da en las casas, ese evangelio que se da sin que medie en ningún sentido estructuras, instituciones, jerarquías y otra clase de elementos? Así que sí hay muchas ventajas si sabemos usar de buena manera estos dones y talentos que el Señor le ha dado al pueblo latinoamericano. En tercer lugar, aparte del de la amistad, tenemos que hablar de la realidad que ha vivido América Latina durante los últimos 50, 70 años en su sentido político y económico. La supervivencia que el Señor ha permitido que se desarrolle en América Latina no es solamente porque, no lo sé, porque Dios decidió juzgar a América Latina y darle palo a América Latina, como muchas veces podemos llegar a sentirnos. No tenemos las finanzas que necesitamos, hemos tenido que trabajar el doble o el triple para salir adelante. Pero si entendemos desde la perspectiva de Dios, Dios estaba formando a un pueblo para que en esta clase de circunstancias pudiera funcionar de muy buena manera. Vemos al latino y vemos al latino como una persona bastante discursiva, vemos al latino como una persona que tiene mucha inteligencia emocional para tratar de salir de los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado en ese ambiente, porque esto es tiene mucho natural. ejercicio. Esto es mucho ejercicio. Fíjate la creatividad que tiene un latinoamericano. ¿Por qué? Porque ha tenido que vivirlo para poder sobrevivir. Pero veámoslo desde el punto de vista de Dios.
Dios formando un pueblo con unas características especiales para este tiempo. Creatividad. Cuando tenemos muy pocas finanzas por los cierres, la pandemia y lo que tú quieras, pero la creatividad de un latinoamericano para buscarse el sustento, la vida, para trabajar en diferente clase de cosas. Un latinoamericano que forjado dentro de ese contexto ha tenido que aprender a desarrollarse con sus manos y a hacer mucha clase de cosas. Esta versatilidad latinoamericana tiene que verse y se puede ver hoy en España como una ventaja muy grande para que un latino venga aquí a compartir sobre Jesús, a mostrar su vida, a hablar del Evangelio. Así que fíjate, idioma, contexto, versatilidad, Relaciones. historia, amistad, sí, esta amistad que se tiene, el latinoamericano se extiende a tener amistad sin el miedo que podemos llegar a tener aquí en Europa de cuando tú vas a hacer un amigo te lo piensas 4 veces. El latinoamericano no, el latinoamericano se lanza, te invita a comer. Esa clase de cosas están generando cambios y ahora, Julio, mucho más que en cualquier otra parte de la historia moderna a razón de la pandemia. Fíjate, si tú invitas a un vecino en España a ir a la iglesia, ahora va a ser peor que antes, porque es decirte que te tienes que reunir en un mismo lugar encerrado con 80 personas que tú no conoces. Y con lo que tenemos y lo que está ocurriendo, va a ser que no. No es viable, no es viable. Pero si tú invitas a un vecino a hablar contigo y tú eres el vecino, el que ha estado ahí, el que conocen, el que tienen el rostro y la cara, y has tenido una cara amigable, estoy seguro que él sí va a querer hablar contigo, comer en tu casa, estar más cercano contigo. Y lo necesitan. Así que hoy más que nunca esta clase de dones y talentos son tan necesarios en el mundo misionero, que yo creo que es por eso que Dios estaba preparando a América Latina para este tiempo. Muy bien, yo digo el Evangelio viaja a través de las relaciones, ¿no? Jesús se sentaba a la mesa, comía, estaba en la casa de aquellos a quienes estaba desafiando, desarrollando, haciendo crecer en el conocimiento de Dios, ¿no? Jesús, un hombre Dios, ¿no? Totalmente incorporado en la cultura, ¿no? Viviendo, caminando, tal como un judío y desde esa posición completamente incorporada a la cultura, comunicándose a través de las relaciones, ¿no? Exactamente. Totalmente cierto. El Evangelio viaja a través de las relaciones. ¿Qué necesita un latino para servir en España a largo plazo? Sabemos que el Evangelio no se puede transmitir en un viaje de corto plazo, ¿no? El viaje de corto plazo tal vez sirve para experimentar la cultura, para conocer algo del lugar y para sentir quizás la voz de Dios hablándonos en nuestro interior. Pero la misión, el verdadero establecimiento de discípulos en las naciones se hace a largo plazo. ¿Qué necesita un latino para vivir a largo plazo en España? Además de las finanzas, claro. Sí, seguro. Las finanzas y mucho deseo de usar la creatividad aún aquí para intentar buscarse la vida, como decimos, y salir adelante. Mira, de manera general, tiene que tener un llamado y una vocación que sea muy clara de parte de Dios, porque se va a encontrar una tierra muy dura, se va a encontrar un contexto muy difícil para predicar el Evangelio. Al entender España, vas a entender desde sus raíces histórico-culturales las dificultades que existen aquí para compartir del Evangelio, toda la sombra del catolicismo que ha marcado un antes y un después en esta cultura y que tiene que entenderse de una buena manera. Cualquier persona que venga de fuera de España debería gastar el tiempo necesario para entender el contexto histórico-cultural, no solamente el contexto actual, pero de dónde proviene la forma de pensar del español promedio en cuanto a Dios, en cuanto a la Iglesia, en cuanto a las instituciones. Así que necesita invertir tiempo en entender que lo que nosotros vivimos hoy es el fruto de cientos de años de historia que al entenderlos nos van a dar muchas luces
de por dónde es que nosotros podemos caminar en el desarrollo de nuestra misión, de nuestra tarea evangelizadora. Necesita tiempo para conocer esta historia, necesita tiempo para meterse en la cultura, necesita traer la convicción y la humildad necesaria para entender que en España ya existe una iglesia. A diferencia de otros pueblos no alcanzados, donde no tenemos nada en este momento, en España ya hay una iglesia que ha sido batida en el fuego de la persecución, que ha sido quemada en la hoguera en los tiempos de la Inquisición y que se ha mantenido durante estos últimos siglos. Y eso merece un respeto, merece un reconocimiento. No se ha podido crecer como se ha crecido en otros lugares, pero el testimonio se ha mantenido en España a coste muy alto, a coste de las propias vidas de muchos españoles. Así que cuando uno llega a España, debería entender que hay mucho que ya ha ocurrido aquí y por lo tanto trabajar del lado, a la mano de la Iglesia española es la cosa más sabia que se puede desarrollar. Pero para eso tienes que traer convicción, vocación. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros venimos de diferentes contextos donde están ocurriendo otra clase de cosas en América Latina y en Estados Unidos y de otros lugares donde están llegando misioneros ahora a España, de Corea, por ejemplo. Pero claro, venís de otras realidades, pero en esas realidades intentan compararlas o asemejarlas de una manera directa con la realidad española. Queremos tener el mismo crecimiento que se tiene en América Latina, con la misma velocidad que se tiene en otros lugares de la Tierra. Y aquí no se da de esa manera. Y mucha gente que no viene con una convicción y una vocación muy profunda se desanima muy rápido, se frustra, intenta generar cambios de una manera muy brusca y esto lo que hace es crear confrontamientos con la Iglesia Nacional. Así que debe traer una convicción, una vocación y yo tengo que decir un sentido de humildad para poder desarrollar el trabajo aquí, querer trabajar en equipo, traer mucha convicción de trabajar con otros y de aprender de lo que Dios ya está haciendo aquí, sumarse a la tarea para seguir caminando junto con muchos de los nacionales que llevan haciendo la tarea, vamos, décadas en este país. Claro que sí. Alguien por ahí nos comentaba en Instagram, hay un comentario, Arendt decía, interesante saber de los latinos haciendo misiones en España, ¿no? Y ahora que estás hablando de la tradición de la iglesia en España, él preguntaba, ¿cómo está el movimiento misionero desde España? Un breve comentario, ¿cómo ha estado eso? Mira, españoles enviados a la misión, estás diciendo. Ajá. Lógicamente el número es bajo, pero quiero decirte algo que para mí también era sorpresivo. Si vemos a la España per cápita población evangélica, España ha enviado más misioneros que muchos lugares de América Latina, que muchos países. Acordaos, per cápita población evangélica. Somos pocos, pero tenemos un número de misioneros en diferentes lugares del mundo predicando el Evangelio que puede llegar a ser más alto que algunos lugares en América Latina. Así que cuando el español encuentra a Dios y encuentra su razón de ser en Jesús y en la Escritura, tú vas a encontrar ahí a un luchador incansable por llevar el Evangelio hasta la última frontera. Aunque hay una preocupación, como es lógico, muy grande por España, porque todavía la tarea está toda por hacer, pero eso no le ha cortado las alas a muchas iglesias españolas que tienen en este momento misioneros en África, en América Latina mismo y en otros lugares de la tierra. Movimientos tan grandes que se han forjado aquí con el trabajo con los toxicómanos. No sé si os acordáis de movimientos como Remar, como Reto, que son organizaciones que ya están en muchos lugares de la tierra y que trabajan para ayudar a los toxicómanos a salir de esa problemática y son misioneros enviados desde España y sostenidos con dinero español. Maravilloso. Quiero hacer una honra histórica, ¿no? A un ilustre español
que predicó y fundó varias iglesias a lo largo de Chile en el 1900. Estoy hablando de Juan Canut de Bonn, ¿no? A quien le debemos nosotros los chilenos nuestro mote de canutos, ¿no? A los evangélicos. Pues bien, Juan Canut de Bonn, un predicador que tuvo mucho éxito y difusión, voy a decir, en Chile, y fue famoso por su predicación desafiante en las calles. Bueno, él gozaba de la ventaja del español, ¿no? A diferencia de nuestros otros misioneros foráneos que llegaron que tenían más habilidad con el inglés. Así que sí, España tiene una tradición misionera, no cabe duda. Quería preguntarte por algo interesante. Siempre hemos oído que tú perteneces o trabajas o colaboras con un movimiento que se llama Back to Europe. Cuéntanos un poquito qué consiste ese movimiento, de qué se trata. Mira, para resumirte Back to Europe, pero también la parte que más me impacta a mí mismo. Back to Europe es la unión de varias organizaciones europeas, entre 26, 27 organizaciones europeas, que se unen para lanzar un grito, así de claro, para lanzar un grito a la iglesia alrededor del mundo, un grito macedónico, el grito Ajá, de pasa a Europa y ayúdanos. Estas iglesias y organizaciones han entendido que al punto donde hemos llegado en Europa es un punto donde vamos a necesitar ayuda de afuera. Aquí es donde se ve esa sinergia del pueblo de Dios, esa sinergia que existe en el proceso misionero que puede llegar a sonar muy extraña, pero eso es una sinergia que nosotros vemos en el libro de los Hechos de una manera muy clara, porque la pregunta de mucha gente siempre ha estado, pero ¿cómo nos vamos a ir a otro lugar cuando aquí todavía tenemos necesidad? Pero claro. esa es la sinergia del pueblo de Dios, esa es la sinergia de la visión de Dios, que es increíble que nosotros podamos ver que en este momento, después de que Europa fue usada para compartir el Evangelio en todas las naciones de la tierra, después de que Dios la usó para eso, ahora Europa esté solicitando ayuda de afuera para ser reevangelizada en este nuevo proceso. Pero este es el misterio de Dios, que Dios quiere que a través de la locura de la predicación, nunca mejor dicho, la gente pueda encontrar salvación. Entonces, Back to Europe, estas 26 organizaciones hacen un llamado macedónico a la iglesia alrededor del mundo para que pasen por Europa y nos ayuden, para que nos ayuden a levantar las manos, a seguir en el trabajo de la reevangelización a estas nuevas generaciones, una Europa postmoderna, postcristiana, secularizada, en un viaje de descristianización muy, muy fuerte, donde no solo el secularismo, el ateísmo, el gnosticismo, sino también las otras religiones han encontrado una tierra fértil para sembrar. Fíjate que para mí es interesante ver el crecimiento del Islam entre europeos. No estoy hablando de inmigrantes, pero entre europeos, el Islam, el hinduismo, el crecimiento de muchas de estos grupos hinduistas que está creciendo tanto en medio de Europa, pues esto es lo que nos hace hacer un llamado alrededor del mundo para que misioneros puedan venir a Europa desde diferentes perspectivas para seguir compartiendo acerca de Jesús. Así que Back to Europe se dedica más a la movilización, a la concienciación de la iglesia, para que la iglesia entienda, como bien lo dijiste tú, Julio, que Europa en este tiempo es un campo misionero. Muy bien, muy bien. Sabes, quiero comentarte algunas cosas bien interesantes que pudieran estar pasando, ¿no? En Provisión tenemos varios misioneros en el campo. Somos una organización bastante pequeña. Hoy día tenemos unos 20 misioneros activos más o menos, pero tenemos una docena de procesos de envío, ¿no? Y hoy día la mayor cantidad de nuestros procesos de envío es hacia Europa. Así Amén. que hay algo que está pasando allí, que Dios nos está impulsando. Eh, y también, interesante, anoche conversaba con una misionera que lleva muchos años sirviendo en India, más de 15 años sirviendo en India, y me comentaba, estamos orando porque en este tiempo no podemos estar en India como extranjeros, ¿no? Hay bastante
persecución y está más cerrada la estadía de extranjeros en esa zona. Y ella decía, bueno, tal vez Dios nos está impulsando a tener una base más estratégica, más cercana. No podemos tener una base en Chile porque está muy lejos. Y me decía, tal vez Dios nos está llamando a Europa Mm. para poder servir desde allí a Asia, que están mucho más cerca y es un poco más estratégico. Mira qué interesante lo que Dios está haciendo. Y mira, para todos los queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando, Europa es el continente más oscuro de la Tierra per cápita población evangélica en este momento. Entre Ajá, toda Europa llegamos al 1% de cristianos evangélicos. Asia tiene el 3,2, África tiene el 2,6. No estoy diciendo con eso que no tenemos que seguir enviando misioneros claro. a África y a Asia, claro que sí, pero también nos damos cuenta dónde tenemos el hueco más grande en cuanto a la evangelización en esta generación, y Sí. Europa es el continente más oscuro de la Tierra en este momento. Bueno, bueno, hay unos 440 millones de habitantes en la Unión Europea hoy día, sin el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido le aportaba unos 60 millones más. Es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente. Así es. Am, Cuéntanos un poquitito ahora de CEPAL, ¿no? Tenemos aquí un acuerdo, vamos a enviar un matrimonio misionero, esperamos que sea pronto, en cuanto nos permitan las condiciones. Eh, ¿En qué está enfocado CEPAL? ¿Cómo está enfocando su trabajo? Yo sé que leí por ahí que están como en unas 7, 8 regiones de España, presencia. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo están sirviendo por allá? Sí, CEPAL, nosotros somos parte de una organización mundial que nació en Estados Unidos hace muchísimos años. Dick Hillis, que fue compañero de Hudson Taylor en la misión al interior de la China, fue el fundador de nuestra organización. Así que Ajá. ya te estoy hablando de más de un siglo de Tradición. la fundación. Y esta organización en el mundo de habla hispana decidió llamarse CEPAL, para no tener luego que explicar las traducciones correspondientes. Así que nosotros somos miembros de una organización que es muchísimo más amplia que nosotros, pero como CEPAL en España, nosotros llevamos aquí tal vez unos 36, 37 años de presencia en España, desde que los primeros misioneros de la organización llegaran a España, y para tratar de ayudar a la evangelización de España. Hoy en día, España está dedicada en tres focos muy enfocados, muy específicos. El primero de eso es al establecimiento de comunidades de fe. Ujú. ¿Por qué las llamamos así? Porque es que la iglesia va a tener tantas caras, y ahora más que nunca. Iglesia, pero no estamos hablando de la iglesia tradicional, que tiene sencillamente que tiene un local, un lugar. Van a haber muchísimos otros estilos de comunidad. Estas comunidades de fe, estas comunidades eclesiales. Nosotros nos hemos dedicado a la apertura de estas comunidades en muchos lugares de España, pero esto es uno de nuestros focos, que Es, hayan más comunidades de fe en España, a lo largo y ancho de España. En segundo, es muy interesante, Jesús, eso que estás diciendo de las comunidades, porque hoy día, gracias a esta pandemia, Dios nos ha sacado de los templos, ¿no? Y nos ha dispersado y nos ha puesto en estas pequeñas comunidades, los grupos pequeños, ¿no? así es, así es. Aquí yo sé que allí también, pero aquí estamos sufriendo muchísimo con los templos. Fíjate tú, un templo cerrado por 7 meses, pero 7 meses que tú tienes que pagar alquiler y que no sabes de dónde lo vas a pagar porque los miembros no tienen como las finanzas, porque todos estamos sufriendo financieramente. Esto ha sido un golpe muy fuerte al templocentrismo. Lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, pero ha sido un golpe muy fuerte al templocentrismo. Y ahora nosotros tenemos que vernos abocados a salir a las calles, a estar con la gente, a reunirnos en casas, a hacer reuniones muchísimo más pequeñas. Y aquí en España esto está al orden del día. Y gracias a Dios que nosotros desde hace muchísimos años queríamos dedicarnos al establecimiento de comunidades de fe, comunidades de Ajá. creyentes, sea cual fuere la cara que tuvieran. Si son comunidades tradicionales, si tienen un lugar de culto, pues gloria a Dios. Si son comunidades en casa, si son comunidades que se mueven, como en el libro de los Hechos.
Pero a eso nos dedicamos y lógicamente todo eso incluye los procesos de evangelización, de discipulado, esos procesos de compartir el evangelio, como ya os lo había mencionado, a través de la amistad, de las relaciones interpersonales. A todo eso se dedica CEPAL. Nosotros estamos dedicados a los españoles en primera línea. Queremos ver españoles que nacen de nuevo, que se encuentran con Jesús. Toda nuestra estrategia está enfocada a alcanzar a los nativos, a los nacionales, a los españoles, y nuestras iglesias también están enfocadas en ello. En segundo lugar, tenemos parte del trabajo que desarrollamos aquí, está enfocado en el desarrollo de liderazgo, en la formación de personas, el discipulado, la formación, el entrenamiento de personas que puedan enfrentar la tarea y que puedan seguir adelante con la tarea sin que haya una dependencia del proceso misionero. Creo que esta ha sido una de las luchas que tenemos como misioneros desde hace siglos. Fíjate, en una de las conversaciones en el mes pasado, septiembre, porque ya estamos en octubre, pero en el mes de septiembre, en las plataformas internacionales donde participo como misiólogo, una de las conclusiones previas, voy a decirlo así, a las que hemos llegado, es que la obra misionera está sufriendo mucho hoy día porque nosotros no le hemos dado el lugar, el sitio, el valor que merecen los creyentes nacionales. Y por lo tanto, en muchos lugares de la tierra, todavía las iglesias y los movimientos evangélicos dependen muchísimo de los misioneros. Y ahora con la pandemia hemos sufrido muchísimo, tenemos mucho miedo de que ese castillo de naipes se nos desbarate. Claro. Si le hubiésemos dado a los nacionales en su momento la valía, el soporte, la información, el entrenamiento que ellos merecían, posiblemente nosotros ya podríamos replegarnos de muchos lugares y permitir que la Iglesia Nacional siga avanzando. Así que esto también es algo que tenemos que pensarnos para la misión a partir de ahora, y es que la misión se desarrolle sin crear dependencia de los misioneros. Que los misioneros seamos uno más en el proceso que Dios está desarrollando en cualquier lugar de la tierra. Por eso nos dedicamos nosotros aquí al desarrollo de liderazgo y a fortalecer el crecimiento de personas nativas, locales, que puedan realmente crecer y llegar a un muy buen nivel para que se hagan cargo de lo que Dios está haciendo en España. Y en tercer y último lugar, CEPAL se dedica al desarrollo de una visión misionera. Nos ayudamos a la Iglesia española a través de conferencias, seminarios, entrenamiento, materiales escritos, para que sigan creciendo en su perspectiva misionera y entiendan que todo creyente, no importa que estamos en un país que tiene menos del 1% de cristianos, pero tenemos una responsabilidad con eso que llamamos la Gran Comisión, con ese llamado de Jesús a llevar el Evangelio hasta la última frontera. Así que en eso nos estamos, tenemos presencia en este momento en 6 regiones de España, donde estamos trabajando con equipos y estamos intentando siempre al lado de la Iglesia española seguir construyendo en la evangelización de España. Muy bien, Jesús. Me parece muy interesante el enfoque, 3 palabras claves que mencionaste: comunidades, liderazgo y visión misionera, ¿no? Qué importante en ese sentido es volver al origen de la gran comisión, ¿no? Hacer discípulos, ¿no? El discípulo es esta persona que ha sido moldeada y está siendo moldeada a la imagen de Cristo, ¿no? Y por lo tanto está siguiendo a Jesús. Entonces ahí hay un nivel de autonomía, ¿no? Mi relación con Jesús, mi desarrollo, donde yo puedo, además de pertenecer a mi comunidad, ¿no? Puedo desarrollar ese propósito que Dios ha puesto en mí personalmente, ¿no? Y sobre todo que tiene relación con la Gran Comisión. Ahí me parece también una palabra que aparece ahí. Estuve mirando la página de CEPAL y me pareció muy interesante esto de la transformación de la sociedad. Bueno, todo aquel que quiera ir a servir a través de CEPAL tendrá que entender qué significa eso, ¿no? Y cómo lo hacemos desde el Evangelio. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sí, nosotros hemos, como muchos otros, hemos llegado a la conclusión que el Evangelio no va a salir de los templos, sino tiene que estar fuera de los templos, metido en todo el tejido social, Ajá. desde cualquier perspectiva del tejido social, pero lo que buscamos es la transformación de la sociedad. Posiblemente eso nos suene muy misionero, muy evangélico, muy la gente se va a convertir. Pero quiero decirte que esa es la mejor manera de que la gente se pueda encontrar con Dios. Cuando ellos en su diario vivir pueden ver una transformación de su realidad, de sus necesidades, de sus deseos, lo pueden ver, pero lo pueden ver desde la óptica del día a día, no solo desde la óptica de un sermón, de una predicación o de un folleto. Y por eso no, la gran mayoría, si no puedo decir todos, pero la gran mayoría de nuestros proyectos están enfocados a estar en las calles, a estar metidos con la gente en sus casas y a ayudar a buscarles una transformación en medio de sus procesos de vida. Esto luego tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La gente comienza a preguntar por Jesús. La gente comienza a preguntar, pero ¿y tú por qué vives así y no vives asá? Pero ¿y tú por qué no te peleas con tu mujer todos los días como yo lo hago con la mía? Pero tú por qué no, pero tú por qué pagas impuestos si yo no lo hago. Esa clase de cosas son las que permiten que de maneras más naturales la gente se acerque a un Dios que les ayuda a vivir dentro de una sociedad transformada. Cuando la gente me dice, porque muchas me lo han dicho, pero a mí me parece que eso es un poco soñador. Vas a transformar la sociedad. Fíjate, no quiero transformar, quiero transformar toda la sociedad, pero quiero empezar por mi sociedad. Porque la sociedad no es solo el marco de lo que hace todo el mundo. La sociedad es el marco de donde yo me muevo. Ese es mi círculo de influencia, esa es mi sociedad. Si cada uno de nosotros busca influir en su círculo social, entonces multiplicado, eso va a tener un impacto a gran escala. Sí, muy bien. Alguien dijo por ahí, es un pensamiento un poco norteamericano tal vez, todo pasa por las personas finalmente, ¿no? Podemos ver instituciones, organizaciones, pero finalmente son las personas las que, si son transformadas, como tú dices, van a transformar su entorno inmediato y sumando, pues tendremos una verdadera transformación, ¿no? El mal eh, y nuestras pandemias, no solamente la de salud, vienen desde el corazón, ¿no? Así que siendo transformado el corazón, es posible la transformación, Así toda la es. verdad. Eso lo creemos, Julio, y sabes, y ya lo hemos visto, lo estamos viendo más y más en los campos de misión y estamos experimentando que este debería ser uno de los caminos muy claros. Este pensamiento de Jesús, vayan y métanse en sus casas, Eso. vivan con ellos y muéstrenles, díganles y muéstrenles que el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que esto es una definición muy importante para la misión en este siglo XXI con las circunstancias que estamos viviendo. Me llama mucho la atención y me hace ese acuerdo de esta palabra de Jesús a sus discípulos, ¿no? Todo aquel que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Tenemos que ser recibidos. Si no somos recibidos en la comunidad, en las casas, nuestro mensaje tampoco va a llegar, ¿no? Hay que ser efectivos en la comunicación del Evangelio, en la cultura, en la familia, en la comunidad, ¿no? Muy bien. Ah, ahora la pregunta del millón, ¿no, Jesús? Estamos ya terminando, pero no nos podemos ir sin esta pregunta, ¿no? ¿Qué viene en el futuro para la misión? Ahora, ¿cómo será la misión post pandemia? ¿Cómo se está viendo desde allá? Pues mira, no sé si alguien todavía tiene la respuesta y si lo encuentras, por favor, que nos la envíe. Pero sabes, Julio, el que no tengamos la respuesta, no sé si puedo usar la palabra ventaja, pero creo que es lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo creo que el Señor nos está empujando, por no decir obligando, pero nos está empujando a volver de nuevo
a la sencillez, pero también a la complejidad de la escritura. ¿Cómo se mezcla esta paradoja en la Biblia? Parece que todo es sencillo, pero al mismo tiempo todo es muy complicado. Porque eso es así. Yo llevo un par de meses ya, llevo como 2 o 3 meses. Mi propuesta en las plataformas donde sirvo estoy proponiendo que volvamos a leer Mateo capítulo 28, 18 al 20, pero que leamos la Gran Comisión ahora a través de la óptica de Lucas. Ajá. Y no sé, pero quiero dejarlo con nuestros queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Me estoy metiendo en la aventura de releer la Gran Comisión en la óptica del médico privado de Jesús. Esto ya son palabras mayores. Lucas, el médico de Jesús, el médico privado, el médico de cabecera. No tenemos ningún argumento en la escritura si Lucas alguna vez atendió a Jesús, pero tampoco tenemos ningún argumento en contra para decir que posiblemente algún día le dijo: Jesús, te veo un poco mal, cansado. Pero Jesús fue médico. Lucas fue médico, estuvo con Jesús y él cuenta la historia desde su perspectiva. Mi propuesta es volver a leer Mateo 28. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles, pero ahora leámoslo en la óptica de Lucas a través del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos no fue el mandato, la orden o como lo quieras llamar de la Gran Comisión. El libro de los Hechos fue la ejecución, la práctica de Mateo capítulo 28. Sí, Con de todas maneras. Sí, con sus altos y sus bajos, con sus sombras y sus claros, están ahí. Y una de las cosas, porque no me quiero alargar, una de las cosas del libro de los Hechos que es clara para todos nosotros, y lo quiero decir siendo bautista, hiperliteralista, no dispensacionalista, calvinista de 4 puntos y medio, es de nuevo ese soplo que no es nuestro, el soplo del Espíritu, el tener que navegar sin tener todas las respuestas a la mano, la confianza y la dependencia que necesitamos de nuevo y que personalmente yo siento que estábamos perdiendo en la obra misionera. Las estrategias, las estadísticas estaban daban mayor relevancia a la dependencia, a la fe, a la búsqueda, a la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Fíjate, Julio, antes hacíamos planes para un año, ahora los hacemos para una semana si el que se atreve, porque casi que estamos haciendo planes el día a día. Así es, así es. Pero ¿cómo fue el libro de los Hechos? El libro de los Hechos fue planificar día a día, navegando en el sentido de poder encontrar esas puertas sobrenaturales, como yo las llamo, en medio del diario vivir y tener la sensibilidad espiritual para saber, esta es la puerta, por ahí tengo que entrar, sabiendo que hay otras que se cierran. ¿Por dónde va a ir la misión? No tenemos respuestas, estamos trabajando en ellas, os prometo. Desde Comivami Internacional tenemos un grupo de teólogos y misiólogos reuniéndose una vez al mes, trabajando fuertemente. Desde la USAN, desde el movimiento de la USAN, donde también participo, estamos trabajando arduamente, tratando de preguntarnos desde la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial, pero no hemos encontrado ningún producto terminado, porque no sabemos de dónde ni cómo podemos terminarlo. Tenemos que seguir navegando. Para los que estáis en el punto de salida, este es un momento de fe. Este es un momento de ver cuándo se abre la puerta, cuándo se cierra. Sin duda. De lo que estamos navegando y haciendo con Internet, que lo vamos a seguir haciendo, pero cuándo se va a abrir la puerta para la construcción de modelos híbridos, donde tanto el Internet y las redes sociales y el Zoom se va a volver a unir con estos pequeños momentos de relaciones interpersonales, pero lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que viene, porque todavía sentimos a muchos de nosotros que estamos en un momento de transición.
Todavía no lo hemos terminado. Estamos en un momento de transición. Estamos pidiéndole a la gente que por favor sostenga por un momento cualquier decisión trascendental, que no la tome ahora, porque cuando terminemos este proceso de transición, como ocurrió en la salida de Egipto, como ocurrió cruzando el río Jordán, como ocurrió en cada etapa de la historia del pueblo de Israel, cuando termina la transición es cuando Dios nos muestra hacia dónde vamos a caminar. Pero Dios espera que estemos preparados. Yo os invito, este es un momento para prepararnos. Este es un momento para buscar a Dios. Este es un momento para volver a las Escrituras. Este es un momento para aprender, para estar atentos, para sensibilizar nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, porque cuando termine la transición necesitamos estar preparados y saber hacia dónde va a ir Dios con todo esto y entonces cómo nosotros podemos participar en la misión. Ahora, vemos algunas cosas que sí, que pueden ser como unas lámparas en el camino. ¿Qué va a pasar con la misión? Uno, la misión va a seguir adelante porque es la misión de Dios, es Missio Dei, no es nuestra. Así que no te preocupes, que la misión no está ni en tus manos ni en las mías. Gracias a Dios, la misión va a seguir adelante, no se va a detener. Dios la va a hacer de cualquier manera. Dos, esas lámparas en el camino, esta es una misión de Dios, pero dos, la preparación de la que yo os vengo hablando, este es un momento de reflexión, de oración, de pensamiento profundo para estar preparados hacia el futuro. Tres, comunidad. Comunidad va a ser mucho más importante, pero vamos, diametralmente diferente a cómo la vivimos antes. Las misiones tú solo ya no funcionan. Las misiones de llanero solitario, si hace 10, 20 años ya veníamos hablando de ello, ahora sí, queridos, que la misión llanero solitario ha muerto. Lo podemos decir con la boca llena. Misiones en comunidad, desde la iglesia, desde estas organizaciones, de estas fraternidades, llámalo como quieras, pero misiones solos será imposible hacia el futuro. Y eso nos ayuda como a colocar esas lámparas en el camino. Comunidad será muy, muy importante en la misión, sea cual sea, de cómo venga de ahora en adelante. El proceso del envío, nosotros creemos que va a ocurrir de nuevo, se va a abrir un espacio cuando terminemos la transición para el envío de misioneros, que va a ser totalmente diferente a como nosotros lo teníamos programado. Ahora, más que nunca, el envío de misioneros desde las plataformas de biocupacionales o bivocacionales, de deportistas, de profesionales, de hombres de negocios, de personas estudiando, esto se va a aumentar muchísimo más en la obra misionera. Así que creo que eso son unas pequeñas lámparas que nos dejan ver un poco el camino mientras que vamos cerrando esta etapa de transición y vemos lo que el Espíritu tiene para decirnos hacia adelante. Esto es lo que puedo compartirte a grosso modo. Vamos. Muchas gracias, Jesús. Realmente es mucha información valiosa. Yo quiero rescatar algunas ideas, digamos, base que tú has dicho. Mira una frase que te voy a decir. La incertidumbre es la base para la dependencia de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso que una situación que puede parecer tan confusa y tan inasible, digamos, se convierta en una oportunidad para mayor dependencia, mayor intimidad con nuestro Señor, con su Espíritu Santo, ¿no? Como tú dices, un momento de fe, ¿no? Un momento de fe que se requiere tanto para los que están enviando como para los que están saliendo, ¿no? Nosotros tenemos ahí varios misioneros con zapatillas de clavo, ¿no? A punto de salir. Y bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros. Un matrimonio pudo salir en la mitad de la pandemia, en el mes de julio, hacia Alemania, y están sirviendo allá ahora. Gracias a Dios por eso. Un momento de fe, ¿no? Para esta transición, para nuestros hermanos que están trabajando en la salida, ¿no? Un momento de reflexión y de volvernos a esto de la comunidad, ¿no? No cabe duda que la misión es comunitaria. No hay ninguna posibilidad de hacerla en solitario, como tú dices. Nosotros tenemos una estrategia comunitaria. Apoyamos a la iglesia que envía
y nos valemos de las organizaciones receptoras o de campo como ustedes, ¿no? Que están allá, para tener una estructura de envío sólida y que funcione a largo plazo. Así que la comunidad, ¿no? Trabajar Ujú. como cuerpo de Cristo, unidos y bien compenetrados, ¿no? Así que, bueno, el envío bivocacional. eh, yo sé que tú eres antropólogo, lingüista, hay varios oficios ahí detrás, además de la misión, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo soy arquitecto y pastor y misionero de vocación, pero básicamente me he desarrollado en el envío. Así que tenemos que avanzar en modelos de misión que involucre todo nuestro ser, ¿no? El funcionamiento con nuestra familia, con nuestro oficio, con nuestro trabajo y con nuestra vocación por la gran comisión, el amor para predicar las virtudes de Cristo. Muchas gracias, Amén. Jesús, por este tiempo. Se nos ha cumplido este tiempo que se pasó volando. Yo creo que nos faltaron un par de horas más para seguir desarrollando los temas, pero ha sido un gusto. Muchas gracias y un saludo para nuestros amigos que nos están oyendo al término, Jesús. Pues mira, Julio, de verdad agradezco mucho, agradezco a Dios por vosotros y por todos los que estáis allí, colocando todavía el hombro para que este sueño de Dios, porque no es otra cosa que un sueño de Dios, que todo hombre, toda mujer tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y de aceptar esa propuesta que Dios le hace. Pero gracias por estar allí, por seguir batallando en medio de estos tiempos tan difíciles. Oramos que el Señor os diga, siga dando sabiduría y gracias por la oportunidad que me das de compartir con vosotros. Espero que podamos tener otras oportunidades en el futuro, que sigamos conversando, como lo estamos diciendo, es comunidad, ahora más que nunca. Esto ya no es ni cooperación, ni alianzas estratégicas, esto no es una estrategia para la misión. Este es el camino, el que nos queda para completar la misión. O nos unimos para completar la misión, o posiblemente vamos a morir en el intento. Así que gracias, que mantengamos esta unidad de espíritu como pueblo de Dios, porque tenemos todos una misma meta y que podamos seguir luchando para que esto se pueda dar de la manera en cómo Dios lo tiene planificado. Gracias de nuevo por el tiempo. Espero verte, no sé cómo, que el Señor me permita ir a Chile o que nos permita a nosotros verte por aquí, pero Eso. esperamos seguir fortaleciendo estos lazos de comunidad que Dios nos ha dado. Que el Señor os bendiga mucho a todos y ánimo, Dios todavía tiene un plan y tú eres parte de ese plan. Así que no le pongas los ojos a la pandemia, pon los ojos en Jesús, que tiene algo para ti. Amén. Y creemos en eso y vamos a seguir caminando juntos en la misión de Dios. Muchas gracias por el tiempo, Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Saludos a tu equipo y a tu familia. Muchas gracias. Que Dios os bendiga mucho a todos. Adiós. Hasta luego.